el experimento de Roberts Cave, o como se diría en español, la cueva de los ladrones. Fue desarrollado por Muzaffer y Caroline Cherif en 1954. La intención de esta prueba era indagar en cómo se generaban los prejuicios. Para ello, se cogieron a 22 niños de 11 años, a los cuales se los llevaron a la cueva de los ladrones, en Oklahoma, a una especie de campamento. Este experimento contaba de 3 partes. En la primera fase, conocida como la adaptativa, se formaron 2 grupos independientes. Los niños eligieron nombres para sus grupos. Unos eran The Eagles y otros The Rattlers. En estos equipos establecieron normas e incluso jerarquías propias que les ayudaron a trabajar esa cohesión e identidad grupal. La segunda fase se conoció como la de confrontación. Ambos grupos fueron presentados y se introdujeron una serie de competiciones entre ellos. Esto generó rápidamente tensiones y enfrentamientos físicos. Los grupos estaban llenos de distorsiones cognitivas sobre cada uno de ellos. Además, cuanto más competían entre ellos, más se fortalecía la identidad grupal y el sentimiento de pertenencia. Finalmente, la tercera fase, conocida como de creación de consenso, consistió en introducir una serie de desafíos que solo podían resolverse si existía una cooperación entre ambos grupos. Entre esas pruebas estaba reparar una tubería, arrancar un camión averiado y otras muchas más. Poco a poco, esa cooperación redujo el conflicto y fomentó la unión. Si os dais cuenta, cada fase aporta un conocimiento clave sobre nuestro comportamiento en sociedad y sobre la propia humanidad. Lo primero que se observa es cómo de rápido se pierde la individualidad de las personas a favor del grupo, incluso la imperiosa necesidad humana de formar parte de un grupo. Al fin y al cabo somos seres sociales y el hecho de pertenecer a un grupo es una señal de adaptación. En la segunda fase se observa esa tendencia que tenemos hacia comportamientos hostiles frente a otros grupos simplemente por el hecho de no ser los nuestros, sin ninguna base objetiva. Pensar en el día a día. No es extraño comprobarlo en aspectos como los diferentes partidos políticos, los diferentes equipos de fútbol o simplemente en la rivalidad que pueda existir entre pueblos que se encuentran prácticamente al lado. La gran conclusión experimental que se obtiene de esto es que el ser humano tiene la necesidad de confrontación para fortalecer ese sentimiento de pertenencia al grupo. Y por último, se afirma que por mucha diferencia que haya con otros grupos, si surge una meta u objetivo por encima de ambos grupos, se solucionarán directamente todas las diferencias.